¿Algún otro tema que se recuerden? La importancia. Me parece que se te desactivó el micrófono, Laura. No, hay la importancia del aprendizaje colaborativo. Bien, la importancia del aprendizaje colaborativo, muy bien. Bueno, como veo que están tímidos para recordar ya no solamente los temas que vimos, los pilares, que vimos el espacio personal del aprendizaje, y vimos todos estos temas que ustedes están diciendo, les propongo que empecemos con un pequeño juego competitivo. ¿Se acuerdan que la semana pasada no nos alcanzó el tiempo para hacer un quiz que habíamos preparado? Entonces ahora le proponemos comenzar para recuperar todos esos temas que vimos en la reunión pasada con este quiz. No sé si pueden, si quieren que lo pongamos en los mensajitos, el código, abriendo una pestaña, ustedes pueden ingresar y comenzar. ¿Están pudiendo? Perdón, ¿no? ¿Cómo tendría que hacer? ¿Copio ese código? Sí, copias el código y lo pones en una pestaña nueva. O si Bien, tienen gracias. el celular, lo pueden hacer en el celular. ¿Están pudiendo? Ahí Vanessa pasó el código para que ustedes simplemente lo copien. O lo cliquen. Ahí les va a pedir que introduzcan un nombre para participar. Es por tiempo. A medida que van contestando más rápido, más puntaje tienen. Ponen su nombre y ponen comenzar. Supuestamente. Bueno, ya estuvo el tiempo, ¿no?
Vanessa, yo te puedo pedir si ya está que puedas compartir la tabla. Silvina, sí, si me esperas un segundito, ya la compartimos. Bien. Y Caro, lo vas a tener que compartir vos. A ver. A ver, ahí me avisan si ya están viendo. No todavía. Ahí. Ahí va, ahí va. Bien, 65% de precisión. ¿Están viendo todo? Sí, sí, ahí la vemos. Con Milagros con el 100%. 100% de precisión. Milagros. Milagros, Gachi, Jessica, Santiago, Juan Ignacio, Mariel, Aldi, María Lucía, Leticia. Muchos con el 100%. Son buenos alumnos. Son muy buenos alumnos, y eso que les habíamos hecho trampa, porque no estaban solamente los contenidos anteriores, sino que había parte del video que les habíamos pedido ver para hoy. Así que, bien, bien. Ustedes hacen que no nos frustremos. Bien. Seguimos con las precisiones. Así es. Ya salió el espíritu competitivo de la Villa Eucarística. Ganó la Villa, dicen. Sí, sí. Ahora van a decir también que es un efecto de Carlo Acutis y me muero. Me caigo desmayada ya mismo. Porque ahora todo es gracias a Carlo Acutis. Así que muy bien, muy bien. Bueno, felicitaciones a todos los que han participado. Sí, Carlos ilumina la inteligencia, así es. Bueno, en realidad esta es una estrategia que ustedes pueden usar, me imagino que todos la conocen y quizás la han usado más de una vez, para justamente recuperar los contenidos anteriores, ¿sí? Y ahí están viendo, estoy compartiendo bien. Sí, se ve bien. Sí. Bien. Bueno, efectivamente, lo que vimos en el... ¿Está pasando ahí? Sí, Luis, pasa. ¿Sí? Bien. Lo que acabamos nosotros ahora de recordar, de traer a la memoria, son los contenidos que habíamos visto. Hoy les proponemos 4 contenidos nuevos para incorporar a los que ya hemos considerado, que es la taxonomía de Bloom, que en realidad ustedes, no sé si todos tuvieron la oportunidad de ver el video, nosotros les enviamos un video que era la primera aproximación también para refrescar, porque seguramente muchos de ustedes esto lo vieron en su profesorado, los que se han recibido en los últimos 50 años seguramente han considerado estos contenidos. Para los que querían ampliar, les propusimos 2 videos más. Acá el criterio que nosotros utilizamos es que fuesen videos breves, videos ágiles. Vamos a considerar un poco esto de las metodologías activas del aprendizaje, la estructura y planificación, y cómo sería propiamente un diseño de clase.
Bueno, ¿qué es la taxonomía? En realidad, la intención no es desarrollar acá el encuadre teórico ni los contenidos, porque entendemos que justamente recordar lo que ustedes estudiaron en sus años mozos de estudiante y comprender la propuesta es algo que perfectamente ustedes pueden hacer en el espacio individual, que lo pueden hacer solo, con una simple una curación de contenidos donde nosotros podamos ir proporcionándoles de videos, de distintos recursos, de material escrito, de material auditivo, de material visual, ustedes perfectamente van a recordar y comprender la propuesta de la taxonomía. Lo que nosotros queremos aprovechar en este espacio es poder ir un poquito más allá, en aquello que justamente esas competencias de orden superior que son potenciadas o que mejor se pueden aprovechar cuando los trabajamos en estos espacios de intercambio. Entonces nos vamos a concentrar de aplicar para arriba, ¿sí? Lo que sería aplicar, analizar, evaluar y crear. Mucho se ha, desde los años 50, cuando se propone esta pirámide, recordarán que es una pirámide que va en orden creciente, comienza en la base con aquellas actividades de orden menos complejas, las más sencillas, y que paradójicamente son a las que más tiempo le dedicamos en la escuela, porque en general en la escuela se trabaja mucho sobre la memoria, sobre la comprensión, algunos ejercicios de aplicación y de análisis, pero en general la evaluación corre por parte del docente, no del alumno que aprende, y la creatividad tampoco encontramos mucho espacio en la escuela para desarrollarla. En atención a eso es que se han propuesto distintos modelos, cómo hacer con estas competencias para que puedan ser trabajadas. Entonces una primera solución fue, bueno, invirtamos la pirámide, que se le dedique más tiempo a las actividades de creatividad, a las actividades de evaluación, de autoevaluación o de retroalimentación, de evaluación entre pares, y así efectivamente hasta llegar a las de menor complejidad, que sean las que menos tiempo llevan la clase. Ustedes recordarán que la semana pasada, hace 15 días, Carolina hacía más o menos el esquema horario de cómo se distribuye la carga horaria en una clase tradicional y en una clase invertida. También, más avanzado el tiempo, se propone, en vez de esta estructura piramidal, una estructura en rombo, donde se deja también para los espacios, para digamos, el desarrollo personal, todo lo que es recordar, comprender, la creatividad como un acto también individualísimo, un acto personalísimo, y la evaluación, y poder trabajar en el espacio concreto de aula, todo lo que es aplicar y analizar. Pero dando por supuesto que ustedes han comprendido perfectamente lo que han escuchado en el video y los conocimientos que ustedes tienen, nos gustaría que ahora podamos justamente explotar este espacio para conversar en grupos. Lo que les vamos a proponer ahora es que en pequeños grupos, de la misma forma como hicimos la otra vez, ustedes puedan responder a estas dos preguntas. ¿Cuáles de estas categorías, ¿sí?, de esta taxonomía que hemos presentado son las que ustedes consideran que más le cuestan al joven de hoy? ¿Y por qué? ¿Por qué les parece que esas son las que más les cuesta? Y nosotros como docentes, ¿cuáles son las que deberíamos reforzar? No sé, Carolina, si querés aclarar alguna consideración de los grupos, o todos los grupos por igual trabajan. Todos los grupos por igual. Bien. ¿Cuánto tiempo les vas a dar, Carolina? 7 minutos. 7 minutos. Bueno. Recuerden, como la vez pasada, ustedes no tienen que salir, no salgan de acá, simplemente Vanessa o Chelo los va a
alojar en un grupo en particular, ustedes a lo sumo tendrán que aceptar, y después cuando se cumplan los 7 minutos, automáticamente vamos a volver todos a esta sala. Bueno, perfecto, Silvina, si te parece, creamos las salas. Perfecto. Perfecto. Acá ya les están diciendo que entren a su sala.
Bueno, ¿le sobraron como 5 de los 7 minutos? No, y mi grupo estaba buenísimo. Es que yo Estábamos conversando. por eso le Estábamos pregunté a Carolina conversando y cuánto bueno, iba a corte, dar. corte. Sabía que iba a dar poco tiempo, es malísima Carolina. Bueno, espero que sea generosa ahora Carolina en dejarlos hablar. Sí, 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 esa era la idea. Bueno, por lo menos mi grupo la verdad que estaba muy bueno, muchas ideas. Y bueno, ahora empecemos a escucharnos, que es lo que venimos, lo que han visto en algunos grupos. A ver quién quiere empezar. Silvina, voy a Ay, perdón. salir. No, perdón. No, era una broma que iba a hacer. Que voy a salir en defensa de Carolina y nos dejó hablar los 7 minutos. Estoy de testigo, ¿eh? Ni se metió. Así que no. Bien, dejó una hablar. buena, que no me No, reten sí, en tanto. esta salgo de testigo. Alguien que me defienda a mí porque yo hice lo mismo en mi grupo. Bueno, dale, Caro. A Da la ver, palabra. Sí, ¿quién quiere? doy fe, no me podía desilenciar, ella se silenció, nos presentamos y ahí hizo silencio absoluto. Bien, a ver, ¿con quién empezamos? ¿Alguna de las que empezó a hablar? ¿Capaz? Y yo les decía que soy del grupo 16, de la sala 16, que teníamos cordobeses, teníamos de Freire, creo que de Coronel Suárez, bueno, de Cava. Había profesores de música, había profesores de exactas, ¿no? Bueno, yo que soy de geografía, y no sé si alguno de las dos personas que no alcanzaron a hablar, les quiero decir, porque los 7 minutos, Carolina, no te conozco, pero tu mejor carta, sos malísima, así que me quedo con eso, ¿qué va a hacer, no? Pero bueno, hay 2 personas que no sé qué disciplina dictan, pero llegamos a decir que a los chicos les falta aplicar el conocimiento, aplicar la técnica, la aplicación. Entonces, eso fue lo que quedó rankeado en primer lugar, diría yo. Después salió el analizar, como segunda opción, hay como un empate, no sé si empate, pero bueno, quedó en segundo término, analizar y recordar, pero todos hablábamos de que el chico, ¿por qué? ¿No? Ahora la segunda parte de la primera pregunta, ¿por qué? Porque hay como un estudio no fue la palabra, una internalización fragmentada de aquel conocimiento que tienen que adquirir. Y que también se debe a una falta de lectura comprensiva. Esas eran como las causas que salieron, que quizás habría más, pero no, solo tomamos nota de estas. ¿Qué opinamos los docentes? ¿Qué podemos hacer para reforzarlos? Y ahí nos quedó más vacante aún, porque solamente hablamos de reforzar a través de ejercitar más la lectura, y de que conviviesen distintos métodos, porque decíamos que a veces pasa que un profesor dice, bueno, estudien de la página 24 a la 98. Otro profesor dice, hagan un cuadro sinóptico. Entonces que los chicos dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Estudiamos de tal página a tal página? A mí me gusta más el profesor que dice así. Entonces, que está bueno porque el chico tiene que ir buscando cuál es su mejor método. Me mandan a leer. Bueno, soy vago para leer, este método no me va, me gusta que me lean, me gusta hablar con compañeros, me sirve estudiar solo, entonces que es importante que convivan el que manda a estudiar de tal página a tal página, el que enseña a hacer un cuadro comparativo, porque todo ello va a servir de herramienta para que nuestros alumnos, nuestros jóvenes puedan discernir en decir, la verdad que yo ante la voz respondo mejor, o ante la escritura respondo mejor, y que ellos vayan buscando su propio camino, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Estela. Pilar también levantó la mano.
y después Rocío. Hola. Ya la Muy bajo. buenas alumnas levantando la mano, muy bien. Bueno, en el grupo que estaba yo éramos poquitos, pero había profe de biología, lengua portuguesa, Fordoc y antropología. Y entre todos coincidimos en que el gran problema se encuentra en la comprensión, ¿sí? Se trabaja mucho lo que es memoria, el recuerdo, pero no en la comprensión. Al no trabajar la comprensión, todo lo que de ahí se desencadena es que no comprenden, por lo tanto no pueden aplicar. Si no pueden aplicar, no hay capacidad de análisis. El análisis siempre es poco profundo, es superficial. Saco 3 ideas y con esas 3 ideas armo algo y más o menos al profe lo dejo contento. En cuanto a evaluación, el alumno es absolutamente pasivo, espera una nota y se acabó. No hay un interés genuino por autoevaluarme. Yo trabajo mucho con rúbricas y suelo hacer el ejercicio de decirles, bueno, después de que expusieron su trabajo, ¿leíste las rúbricas antes de hacer el trabajo? No. Bien, vamos a leerlas ahora, a ver cómo te fue. No les digo nada. Y entonces ellos al leer la rúbrica se quedan medio al finalcito o mirando el trabajo de otros compañeros y te dicen, profe, ¿te parece que lo tengo que hacer de vuelta? ¿Y a vos qué te parece? ¿Cómo lo viste? Y yo creo que sí. Listo, hacelo. Y ahí entonces empezamos a tener esta capacidad de evaluar. Y por supuesto que lo que más remarcamos es la creatividad, que es donde estamos más duros que un turrón, ¿no? Vos le decís, bueno, creatividad para hacer la actividad, y se quedan como que, ¿qué es creatividad? Cuando ven el trabajo de un compañero que logró hacerlo de manera creativa, ahí también pasa lo mismo, y te dicen, oye, no me di cuenta, profe, no le puse una imagencita, no le puse esto, hice otra cosa. Entonces, creo que nosotros tenemos que reforzar, a lo mejor desde el espacio del aula, coincido con lo que decían recién, esto del análisis y la aplicación a las realidades. Bueno, yo soy profesora de Fordoc y antropología, entonces vemos cosas que le pasan al hombre, y lo que le pasan al hombre lo podés ver en vos y en tu sociedad, pero esa capacidad de reflexión, claro, si no hay comprensión no se puede dar. Entonces, ¿qué reforzar y reforzar? Para empezar, esto de comprender, aplicar y analizar, evaluar, y después alargarlos a la creatividad, darles alas, ¿no? Cada cual con sus propios talentos y capacidades. Creo que coincidimos en todo, no sé si deben estar por acá los del grupo. Y un tema que dijo también el profe es que el tema de la creatividad, de la falta de creatividad, es consecuencia del mal uso de la tecnología. Y yo doy fe que es así. Hoy me decía un niño, yo no sé cómo hacer tal cosa, y le dije, papá, pero vos, hijo, sos un niño nacido en la era digital, yo soy una vieja, vos no sabés hacer eso, o lo único que sabés hacer es jugar al LOL y al Minecraft. ¡Guau, ja, se mataron de risa! Y es así. Entonces, el mal uso de la tecnología los ha llevado a anularlos en lo que ellos hoy debieran ser, wow, brillantes, porque son niños nacidos en la era digital, no como nosotras, algunas viejas como yo. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Pilar. Rocío. Profe, la estaba escuchando lo que usted decía, y yo creo que los chicos hoy por hoy manejan redes sociales, pero no manejan programas en la computadora, que es un desfasaje muy importante. Creo que ellos deberían manejar programas en la computadora. Nosotros le pedimos la letra, el número, el interlineado, el texto como corresponde, presentado, y nos miran como si estuviéramos hablando en otro idioma. Pero si nosotros preguntamos de redes sociales, las manejan todas, pero aprender programas no. Entonces ellos son inmigrantes, nosotros seríamos los inmigrantes y ellos los nativos digitales, pero son nativos digitales solo de redes sociales, no de manejo de la computadora ni de programas. Y creo que también ahí necesitarían una formación. Exacto. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, Lorena. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. No, más que nada por esto de lo de crear. No sé, yo lo tomé
o en nuestro grupo lo conversamos desde esto de manejar en forma totalizada el contenido y poder construir nuevos conocimientos, no de la creatividad a la hora de presentar alguna cosa, sino de crear conocimiento. Me parecía que eso era lo más avanzado, porque por ahí la creatividad, no sé, es muy subjetiva también. No sé cómo interpretarlo, o si es de las dos maneras. Nosotros, perdón, buenas tardes. Nosotros, con respecto a nuestro grupo, justamente trabajamos el tema de la creatividad. En cuanto a los chicos, se les da una actividad que sea creativa, en la que ellos tienen que desarrollarla y luego presentarla. Y llegamos a la conclusión de que cuando tienen ese tipo de actividades y de consignas, se sienten inseguros, les genera un cierto temor, el temor a equivocarse, si lo hacen mal, si no es lo que el profesor espera, ¿sí? Como que notamos que hay una cierta resistencia. Cuando ven que sale todo bien y que no era tan grave como a ellos les parecía, es como que, bueno, recién ahí sentimos que lo pueden disfrutar. Pero que justamente el tema de la creatividad es lo más difícil de hacerle llegar, porque a pesar de que es hincha tener que estudiarse de tal página a tal página, cuando son preguntas que después responden si estudiaron y las saben, se sienten como más cómodos, en lugar de ser ellos los que tienen que elaborar sus propios conocimientos. Por eso nos pareció una categoría como muy importante y a la vez la más compleja que veíamos dentro de la taxonomía de Bloom. Y para los profes nos pasó de que en realidad, porque si uno descubre la manera de cómo llevar adelante esas clases creativas con los chicos, las puede desarrollar. El problema con el que compartimos el grupo para reforzar es el tema de la evaluación. Cómo evaluar, desde dónde evaluar, el tema de las evaluaciones formativas. El año pasado que se nos movió la estantería con el tema que nos sacaron el puntaje, digamos, la calificación numérica, y bueno, como que hasta donde llegamos a hablar con los 7 minutos, logramos darnos cuenta de que el problema a reforzar para los docentes estaría dentro de la evaluación, y a los chicos para que sea más rico el conocimiento, estaría dentro de lo que serían actividades creativas. Así lo interpretamos. Silvina, ¿podría hacer un comentario al respecto? Bueno, nosotros, nuestro grupo también consideramos el tema de la creatividad. Y bueno, la creatividad, yo que soy profesora de teatro, estoy trabajando justamente ese tema, y la creatividad se secuencia. Los chicos de buenas a primeras no pueden sacar la creatividad como un mago de una galera. Es un conocimiento que debe ser secuenciado, y nosotros llegamos a la conclusión de que en la formación docente nosotros tenemos la falencia en la creatividad. Entonces, las planificaciones, las cuestiones gubernamentales nos bajan los lineamientos de lo lúdico, de lo creativo, y no tenemos las herramientas en nuestra formación para eso. Entonces, la creatividad se debe secuenciar. Los chicos de la galera no pueden aprender a crear. Solamente algunos que la tienen desarrollada por otras actividades que realicen, pero en realidad no está considerado como un conocimiento. Gracias. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer un aporte? Yo quería agregar otra cosa, que la creatividad no es algo individual. Los disparadores siempre se dan en la grupalidad, y es otra cosa para la que no estamos formados como docentes. No tenemos enseñanza en dinámica grupal, no tenemos nada de conocimientos en cuanto al manejo de liderazgo grupal, etc. Entonces, las falencias que nosotros tenemos lamentablemente en nuestra formación, no podemos hacer que los chicos funcionen en grupos perfectamente si tampoco está secuenciado su dinámica grupal. Gracias. Bien, muchas gracias. Laura, me parece que quería hablar. Sí, no, solo agregar, nosotros compartimos varias cositas, como vi que contó Rocío. Habíamos destacado mucho el tema de la aplicación y de la creatividad. Lo que sí sacamos, para no redundar en lo que por ahí ya dijeron, sí sacamos una conclusión, digamos, positiva,
que era el tema de la individualización que nosotros podíamos hacer con respecto a cuando los chicos se ponen a crear. O sea, trabajar cuestiones específicas de cada alumno, más allá de que el trabajo, digamos, después sea grupal, pero como que el aporte, veíamos favorable el aporte, que cuando uno los pone a crear, sale de cada uno de los chicos. Eso a veces con cuestiones tradicionales lo perdíamos, nos perdíamos de valorarlo. Así que bueno, esa era como una cuestión, más allá de lo que dijeron varios grupos, que también sacamos esas mismas conclusiones. Y perdón, en los procesos de creatividad, perdón que interrumpa, primero hay una estimulación de la creatividad. Entonces, en la secuencia, uno de los primeros pasos es proveer distinta información para que luego esa información pueda ser combinada, porque una de las bases de la creatividad es la asociación, pero si no tienen herramientas ni elementos para asociar, no tienen posibilidad de combinatoria. ¿Puedo agregar algo? ¿Puedo? A ver, uy, las del área estética están a full con este tema. Permiso, Caro. Dale, Caro. Sí, hola. Yo lo que quiero agregar es que coincido totalmente con lo que decía Fabiola. Se enseña y se aprende la creatividad, pero para eso nosotros tenemos que aprenderla como docentes. Y muchos de nosotros le tenemos terror a la creatividad, no tiene elementos objetivos para poder evaluar, le tenemos pánico. Entonces, yo creo que no es menor, ha estado siempre tradicionalmente relegado a los espacios dedicados al arte, pero los otros no se meten con la creatividad porque como que no ha sido demasiado valorada. Entonces, en los últimos años toma una fuerza y se comprende verdaderamente cuál es la misión, la función que tienen nuestras materias dentro de la escolaridad, que siempre estuvieron relegadas, ¿no? En el grupo hablamos de la creatividad, pero es una creatividad que a veces los chicos no le encuentran el para qué, o sea, la aplicación práctica de esos conocimientos que tienen que adquirir. Entonces, a veces, a no involucrarse en para qué les sirve esto que están aprendiendo, bloquea esa creatividad o el esfuerzo por ser creativos. Bien. A ver, el último, no quiero quedar en este conversatorio como la mala. Lo que más queríamos es escucharlo. Silvina se ríe porque ahora quedo yo como la cruel. A ver, hagamos un último, así vamos avanzando, ¿les parece? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, Roxana. La creatividad, el docente de arte siempre fue vapuleado por autoridades, por padres, por chicos, y es muy importante, pero para poder desarrollar la creatividad tenemos que permitírselo. Y el docente tiene que saber captar qué potenciales tiene cada chico. Es un trabajo muy de observación, porque yo necesito llevarlo al terreno donde le descubro las virtudes que tiene para que pueda desarrollarse de la mejor manera. Pero si nosotros le vamos a dar el interlineado, le vamos a dar el formato, le vamos a dar la letra, estamos coartando todo ese tipo de creatividad. Si el chico llega al mismo resultado de maneras distintas, hay que permitírselo. Somos nosotros mismos los que los encajonamos y no les permitimos que vuelen. Lo que hay que evaluar es el proceso creativo. No hay que evaluar el resultado final. Eso es lo que yo creo. Bien, muy bien. Bueno, nos hemos ido todos a la punta de la pirámide o a las últimas categorías. Bueno, creo que está claro esto de la necesidad de llegar a lo más alto de estas categorías, ¿no? Pero también rescato
lo que muchos han dicho, que incluso en mi grupo, a ver, si no les damos las herramientas, si no les damos los conocimientos, difícilmente podemos seguir avanzando, y eso es algo muy importante. Entonces, por ejemplo, cuando un docente les está pidiendo que hagan un ensayo, una monografía, que hagan un manual, que, por ejemplo, para irme un poco para el área de lengua, porque todo el área de artes ya lo dijeron muy bien, también les estamos pidiendo que lleguen a ese nivel. Cuando en tecnología también se les piden que hagan algo, también. Pero hay algo que también es muy importante que dijeron, por lo menos en mi grupo se trató mucho. Generalmente nos cuesta salir de la parte del recordar, del comprender, y llegar al aplicar, al analizar, eso, cuando ya empezamos por esos escalones, sí coincido que es para todas las disciplinas, no solamente para la estética ni para artes, todos tenemos que ayudarlos a los chicos. Cuando los sacamos de esas dos primeras categorías, no solo a ellos les cuesta, sino que también les cuesta ver que están aprendiendo de esa manera, haciendo cosas distintas, aplicando un conocimiento, evaluando y autoevaluándose ellos, están aprendiendo, ¿sí? Y también algo que me gustaba que decían, es una forma de desestructurar a los chicos, pero también desestructurarnos nosotros, ¿sí? Tenemos que tener claro que en esos dos primeros niveles no nos podemos quedar. Ahora ya vamos a avanzar un poco y vamos a ver un poquito más en profundidad cada uno, no me quiero adelantar porque si no va a ser mucho, pero voy rescatando todo esto. Algunos decían, por ejemplo, que me gustó, es como arriesgado, pero también creo que es arriesgado para nosotros como docentes, porque estamos muy cómodos en las primeras partes. Muchas veces incluso hasta no tenemos tanto dominio de nuestra disciplina, de nuestra asignatura, entonces nos cuesta a nosotros mismos pensar un poquito más en la aplicación, en la evaluación, en la creación, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos primeros convencidos, lo podemos manejar, podemos darle, pero no podemos pretender llegar a la creación, llegar a la evaluación sin haberles dado las herramientas necesarias, ¿sí? Ahora, si seguimos con la primera parte, no sé Silvina si querés compartir o comparto yo. Como Ahí quieras. comparto. ¿Están viendo? Sí, sí, vemos. Sí, sí, se ve perfecto. Bien. Simplemente como para tener algunas ideas claritas sobre esta primera parte. Esto de las primeras categorías, justamente esta del conocer, del recordar, ¿a qué hacen referencia? A la memoria. Así como decíamos en el conversatorio anterior que tenemos que tener una ecología, bueno, aquí también hay que tener una ecología. No es que la memoria no sirve, que la memoria hay que anularla y que no tenemos que fomentarla. Todo lo contrario. La memoria, recuperar, por ejemplo, una fórmula matemática, unas definiciones, ciertos datos, son muy importantes para poder ayudarlos a ellos a comprender. Una profesora de matemática, que sería la segunda categoría, por eso es como un trampolín hacia un aprendizaje más profundo. No lo puedo anular ni puedo decir hoy que bueno, eso era de antes, todo memorístico. Sí, es verdad, antes nos quedamos mucho en lo memorístico, pero no podemos tampoco decir hoy que la memoria no es necesaria, ¿sí? La memoria es muy necesaria sobre todo para acceder a la segunda categoría, que sería la comprensión. Para que ellos puedan terminar de comprender, como dicen, explicar un concepto con sus propias palabras, se puede decir, o explicarle a un compañero, bueno, pero para eso necesitan tener ciertas definiciones, ciertas fórmulas, para que puedan comprender, por ejemplo, cómo se divide, necesitan aprender las tablas de multiplicar de memoria, imposible que puedan llegar a eso si no se aprendieron la memoria. Poder llegar a la esencia de lo que es, poder llegar a comprender. Cuando ellos nos dicen, lo entiendo pero no lo puedo explicar, y bueno, no lo has comprendido y no lo has recordado, no lo has conocido bien, ¿sí? Cuando le dice, esa palabrita me falta, bueno, alguien que lo comprende, se puede aprender una definición totalmente de memoria, pero además la comprende, le falla esa palabrita y la puede cambiar por otra palabra, el concepto es el mismo, ¿sí? Puede dar a conocer esa definición, por ejemplo, pero le va cambiando. Ahora, cuando también nosotros decimos necesitamos que tengan cierto vocabulario técnico, cierto, bueno,
es porque estas dos van muy de la mano y son muy necesarias. Para poder pasar al tercero, que es por ejemplo donde decíamos mucho, el tema de aplicar les cuesta mucho. Pero ¿desde dónde aplican? Desde lo que han conocido y de lo que han comprendido. ¿Sí? Pueden salir del aula, pueden salir de esa misma estructura de evaluación y le damos algo totalmente distinto y lo pueden aplicar igualmente. ¿Sí? Esa fórmula matemática para aplicar a un presupuesto de la vida familiar. En ética, por ejemplo, en alguna situación social pueden aplicarlo también. Como decían también en los comentarios, los ABP, es algo fantástico, aprendizaje basado en proyectos, es algo muy bueno para poder saltar a esta parte de la aplicación de esos contenidos que han aprendido. ¿Sí? Si recuerdan el conversatorio anterior, por ejemplo, cuando presentaban los del Congo, era economía y comunicación, pero les decían, en el Congo llegaron a aplicar la necesidad de conocer el PBI, la necesidad de conocer... Bueno, es justamente sacarlos del escenario del aula, sacarlos del mismo formato, pero que puedan dar, con las herramientas que les dimos previamente, darlo a resolver. Paso para que Silvina les siga con los 3 que ya suben. Bueno, vamos a las 3 más complejas, y lamentando muchísimo realmente el que no hayamos podido seguir en el debate, porque creo que fueron riquísimos los aportes, y yo me anoté varias cosas que dijeron que me parece que exigen alguna, si no alguna explicación, sí algún señalamiento, ¿no? Efectivamente creo que era Pilar que decía que su equipo había dicho que la comprensión es la raíz de todas las demás dificultades, ¿no? Y efectivamente, porque yo creo que coincidiendo con todo lo que han dicho, que me parece que han sido muy buenos los aportes, el problema está cuando no se le da cada cosa a su lugar y cuando se va atrás de una... adelantando los procesos a la capacidad lógica y psicológica y realista de cómo puede avanzar en el pensamiento el alumno. Cuando se desestiman en el inicio de la escolaridad las competencias como la memoria o la comprensión, entonces tienen que ser creativos, entonces toda la escuela activa, la escuela o el constructivismo intenta desde el inicio esta construcción vacía de contenido, ¿no? O de sustento. Empezar a inventar, pero inventar sobre la base de qué. Me recuerda a los grandes escritores, ¿no? Que decían, cuando le pedían el consejo para escribir, por ejemplo, que estamos en el arte, en las artes o en la literatura, uno de los mejores consejos que yo he escuchado, el padre Castellani decía, hay que leer a todos, hay que leer a los clásicos y después olvidarse de todos para que comience el proceso creativo. Nunca decir, para que comience un proceso creativo de escritura tenemos que partir de la nada, partir porque nosotros creamos el contenido, sino habiendo asimilado todos, podemos crear. O no nos hagamos tanto los intelectuales. No sé, se me viene Charly García, a quienes les gusta Charly García. Charly García tiene una formación clásica, en música clásica, que fue la que le permitió después crear también su música, más allá que les guste o no les guste a cada uno, pero digo, creo que también el problema por el que no hemos podido llegar a los procesos más complejos es por la subestimación de los procesos llamados inferiores, pero que siguen siendo tan humanos y tan propios de la persona como la memoria. La memoria ha sido la cenicienta en la escuela, ¿no? De pensar que la memoria es repetición del oro, y en realidad estamos hablando de una memoria humana, absolutamente humana, que es una memoria con sentido, con significado. Entonces, no se puede analizar, porque si yo no recuerdo cuáles son los elementos que tengo que asociar o combinar, y obviamente no puedo asociar. No puedo exactamente, trato de leerlos a medida que hablo y no puedo hacer dos cosas a pesar de ser mujer. Recordar para conectar, exactamente. El tema de la comprensión. Para comprender yo necesito aplicar, por ejemplo, que decían lo de aplicar. Y bueno, ¿y por qué nos cuesta tanto, le cuesta tanto al joven de hoy aplicar los conocimientos a la realidad actual?
Y bueno, porque no puede hacer el más mínimo análisis de la, no sé, la situación política actual, porque si uno empieza a decirle, bueno, este es un viejo problema, Argentina nació unitaria, eso, no tienen ese conocimiento. Entonces, si no tenés los conceptos que has encomendado a tu memoria y que comprensivamente los tenés unidos y los tenés integrados significativamente, y claro que no lo puedes aplicar. Entonces todo es una suma de cuestiones que no pueden ser aplicadas, que no pueden ser analizadas. ¿Por qué no lo podemos analizar? Porque no tenemos criterios de análisis, no hay elementos de análisis. Por eso es que nosotros en este conversatorio hemos convocado en primaria de segundo ciclo en adelante, porque tenemos que poner las cosas en su lugar. El primer ciclo de primaria, más allá de que el niño es creativo por naturaleza y que la verdad que la creatividad del niño se ve plasmada en los juegos imaginarios, en la niñez es realmente el despliegue de la creatividad, de la misma forma que es el despliegue del asombro, y por eso decimos que son pequeños filósofos, pero más allá de esa naturalidad del pequeño, a medida que va creciendo, se tiene que ir conduciendo. Por eso me parece muy importante esto que decían, la creatividad es secuenciada y necesita ser enseñada y necesita ser también secuenciada por la persona. Y fíjense cómo cada uno de estos, a medida que vamos aumentando en el grado de complejidad, va suponiendo la memoria, la imaginación, los procesos, todos los procesos mentales. Entonces es muy difícil hablar de la creatividad como la invención de la nada. Solamente Dios puede hacer las cosas de la nada, y pudo crear de la nada. Nosotros asociamos, aplicamos, transferimos, y por eso también me pareció muy importante, y ya sé que Carolina me está mirando con los ojos cruzados porque no estoy diciendo nada de lo que está en la placa, pero es que me pareció sumamente importante lo que ustedes decían, esto cuando dicen los chicos son nativos digitales pero no conocen. Sí, porque no conocen de programación. Por eso es que desde IDE nosotros ¿qué decimos? No es utilizar la computadora al estilo conectar igualdad y repartir computadoras a todo el mundo, sino nosotros queremos enseñar programación. Creo que la programación es la lógica moderna. Entonces y ahora sí voy a analizar, voy a seguir esto, igual esto lo van a tener ustedes. Saben que a mí no me gusta repetir lo que está escrito. Pero creo que la programación, donde tenemos que anticipar resultados, donde tenemos que pensar el camino, donde tenemos que ir viendo la secuencia lógica, es quizás la estrategia moderna, ¿sí?, para enseñar una buena lógica mental. Evaluar también. Los chicos no saben autoevaluarse, pero porque nosotros somos pésimos maestros en evaluación, porque somos nosotros los que hemos utilizado durante años la evaluación como un castigo, la evaluación como eso que llega al final de un proceso para ver si sabe o no sabe, o si después de, no sé, un curso indisciplinado, ahora me voy a desquitar al momento de la nota, donde voy a demostrarle que era importante que me siguiera. Entonces, si nosotros no hemos utilizado la evaluación como un proceso formativo, la evaluación como un proceso realmente que va retroalimentando todos los procesos de enseñanza, los procesos de aprendizaje, y difícilmente, ¿cuál es el modelo para que el alumno se pueda autoevaluar? Por eso esto que decía Pilar también, ¿no?, del uso de las rúbricas. Examinémonos, ¿cuánto hace que nosotros utilizamos las rúbricas o hemos incorporado las rúbricas en nuestra programación áulica o en la programación de nuestros temas? Entonces, efectivamente, nosotros tenemos que anticiparle, tenemos que hacer este ejercicio del análisis para que puedan hacer la síntesis, para que puedan evaluarse continuamente, permanentemente.
Y bueno, y cuando logramos esto, ¿cuáles son? Ahí nosotros después le vamos a pasar cuáles serían las habilidades de pensamiento, como las microhabilidades que subyacen en cada una de estas macrohabilidades, y cuáles serían las estrategias de enseñanza para poder nosotros, ¿por qué por ejemplo ponemos el debate en evaluar? Y bueno, porque es necesario, ¿sí?, que puedan haber juicios críticos sobre posturas, sobre distintas concepciones, sobre distintas visiones, para que se pueda debatir. O sea, el debate exige la capacidad de análisis, la capacidad de evaluación, la comprensión, el recordar criterios, conceptos, datos, para poder tener el parámetro para debatir efectivamente con poniendo en juego estos procesos y no que sea una simple pelea o gritos de, no sé, sin fundamento. Y efectivamente, crear. Ustedes decían, sería bueno que definamos qué entendemos por crear, ¿no? Y bueno, por crear entendemos esta capacidad de poder inventar o de poder ser original, ¿sí?, en un pensamiento, en una síntesis, en una conclusión. Sería como la distinción entre el resumen y la síntesis, ¿no? No somos, o como decía ahora que estamos con Carlos, todos nacemos originales y morimos fotocopia. El no ser el repetidor sin esa síntesis personal. La síntesis personal es un proceso creativo, porque es la elaboración de, o lo que nosotros decimos, la formulación de convicciones que están detrás de los criterios, es propio de un proceso creativo. Pasemos a la otra, Caro. Y por eso es que sería muy bueno que nosotros pensemos en estas metodologías activas de aprendizaje, que son las que van a permitir poner al chico, al alumno, en el centro, para que sea él el que genere esta actividad mental. Porque lo que nosotros necesitamos, avanza Caro, lo que nosotros necesitamos para poner en juego estos procesos es justamente las metodologías activas, que nosotros les podamos secuenciar, que nosotros podamos dirigir, que nosotros podamos poner en situación al chico para que sea él el que haga, el que indague, el que interactúe, el que se confronte permanentemente, evaluando, analizando, aplicando, comprendiendo, creando los contenidos que nosotros le presentamos. Y acá también entra, porque ustedes dirán, bueno, pero de estas cosas no, mucho es antiguo, ¿no? En esta ecología del aprendizaje también nosotros tenemos que considerar los aportes de la neuropedagogía, ¿no? Nosotros hoy sabemos que nuestro cerebro aprende de una forma determinada. Esto lo incorporo porque acá no estamos hablando de cómo aprende el que aprende, sino cómo tiene que enseñar el que enseña para que esto se produzca. Y nosotros sabemos que una forma de enseñar nos lleva directamente a una forma de aprender. Es un juego artesanal muy complejo, donde nosotros tenemos que adaptar la forma de enseñar para que los que aprendan puedan aprender también según su estilo propio de aprendizaje. Sí, lo que podemos decir a rasgos generales, que en esa tabla, en ese escalón que nosotros tenemos, nosotros sabemos que el 10% se aprende cuando se lee. Cuando uno lee, aprende aproximadamente el 10%, y cuando uno tiene que enseñarle al otro, aprende en un 95%. Por eso es que decimos, estas metodologías activas que hacen que sea el chico el que tiene que poner en juego lo que ha tenido que memorizar, lo que ha tenido que comprender, lo que tiene que aplicar, lo que tiene que analizar, hace que garantice la adquisición, la incorporación, la asimilación, la aprehensión real de los contenidos, enseñando a los otros. Por eso qué bueno hay colegios, algunos de ustedes que ponen, los chicos más grandes son tutores de los más chicos, o que algunas prácticas la hacen aplicándola en los otros. O cuando
se me abarrotan un montón de ejemplos cuando nosotros decimos no sé, las obras de teatro, las muestras, las presentaciones, cuando decimos esos grandes trabajos que han hecho nuestros alumnos, cómo se potencian, cómo se enriquece cuando se lo cuentan a los compañeros de otro curso, no solamente entre ellos. Cuando les decimos a los de 5º año, vayan a presentarle el tema a los de 6º grado, y que tienen que adaptar el lenguaje para que estos chicos puedan, para poder transmitir lo que ellos han entendido, o cuando se lo tienen que transmitir a sus compañeros, a otros pares. Entonces, fíjense, explicándole a otros se aprende más que haciendo. Siempre hemos dicho, haciendo se aprende, pero se aprende mucho más cuando uno tiene que hacer este esfuerzo para hacerse entender. Bueno, haciendo, dialogando, viendo, escuchando, observando. Y acá nosotros ponemos hemos seleccionado alguna de estas metodologías activas. El estudio de casos. ¿Qué pasa? Elaborar, ahora me paro en el lugar del que enseña. Para el docente es complejo hacer un estudio de caso. O sea, el método de caso no es simplemente tirar una situación donde diga, ¿qué pasa si esto, el otro, una situación ficticia o real sin mayor complejidad? El método de caso exige mucha inteligencia por parte de quien lo hace, mucho tiempo, porque tiene que ser un caso que exija distintos niveles de análisis, que exija distintos grados de abordaje según el alumno. Entonces, bueno, lleva un tiempo poder presentar métodos de caso o casos que sean valiosos para la actividad del que aprende. La estrategia de roles, los roleplay famosos, o donde se tienen que poner en situación en abogado del diablo, en tener que representar algo, en tener que hacer como si. Los debates. Tratemos de pensar cuántas horas de clase nosotros le asignamos a los debates. Y en general son poquitas, porque el tiempo es escaso, porque nosotros mismos, ahora que dividimos en grupos, dimos 7 minutos, porque sabemos que, está bien, nuestro encuentro tiene otro fin, pero con nuestros alumnos, las grandes cuestiones, los grandes debates, las grandes cuestiones disputadas, qué bueno sería, yo me imagino en nuestros colegios, coronar nuestro FE 100 con grandes cuestiones disputadas, inclusive públicas, donde los alumnos más grandes puedan mostrarles a los más chicos cómo se debate, acá hay algunas universidades que han implementado estas cuestiones disputadas en público, donde ponen a profesores a debatir, y que sean modelo para los alumnos. Entonces, 2 profesores debatiendo sobre una cuestión. Eso yo no les puedo explicar la cara de satisfacción de los alumnos cuando ven, porque también necesitan esta clase modélica donde se vea cómo se debate, porque si no, el debate para nuestros alumnos es el debate de la televisión, de los programas de Chimento, donde debate una actriz, una vedette, sobre un tema del que no tienen ninguna autoridad, entonces no tienen ninguna de las reglas o de las condiciones del debate real. La discusión dirigida, la resolución de problemas, el aprendizaje colaborativo, el método socrático, las simulaciones, los proyectos, todas estas son estrategias que nosotros, creo que era Estela la que decía, necesitamos mostrar variedad de métodos, variedad de metodología, para que cada alumno pueda ir asumiendo, ¿sí?, estos criterios, estas convicciones a las que nosotros apuntamos, según su justa capacidad y sus habilidades para que vaya desarrollando. Cada uno de estos post-it da para un encuentro, ¿no?, y para un debate, pero más que para un encuentro de exposición, para un debate abierto entre todos nosotros. Creo que es un lindo desafío para que ustedes implementen en cada uno de sus colegios. Que en la sala de profesores se debata sobre estas metodologías. Claro. Bien, bueno, ahora como para terminar de cerrarles un poquito las ideas, tanto lo que vimos en el conversatorio anterior como en este, que como decía Silvina, da para muchísimo, porque en el conversatorio anterior les presentamos
cuáles serían los dos grandes momentos del aprendizaje invertido, es decir, el espacio individual y el espacio grupal, y bueno, todo esto que se puede desarrollar en el espacio grupal, que justamente hicimos tanto hincapié, porque es el momento en que más necesitamos del protagonismo del alumno, de motivarlos, de ayudarlos a adquirir todos esos conocimientos, tendríamos mucho para hablar y sobre todo mucho para reflexionar. Creo que este conversatorio, entre otras cosas, lo que nos permite a nosotros, especialmente a esta altura del año también, es decir, a ver, pongo mi mirada sobre qué es lo que estoy enseñando, qué es lo que están necesitando mis alumnos, cómo yo también mejoro mis prácticas, cómo puedo mejorar, cómo puedo pensar más adelante, ¿sí? Y bueno, entonces, cerrando esto de el aprendizaje invertido, también les decíamos en el conversatorio anterior que necesita de una estructura, de una planificación y de un diseño de la clase, ¿sí? Como todo lo que decimos siempre en educación, no se puede improvisar, sino que tiene que estar muy pensado. Bueno, veamos cómo lo estructuramos y cómo lo planificamos. Ahí se va. Bien. El primero es diseñamos la clase. Sabemos que en la clase tenemos estos dos momentos, el individual y el grupal. Como en toda clase tenemos que seleccionar cuál es el contenido. Pero ahora la parte del espacio individual, es decir, cuando el alumno está solo en su casa, recibiendo el nuevo material, el nuevo contenido, lo tenemos que pensar muy bien. Tenemos que pensar cuál es el video que vamos a hacer, si vamos a hacer una infografía, si vamos a hacer algún relato, y también para eso tenemos que tener en cuenta todo lo que aprendimos anteriormente, que se acuerdan, hicimos al principio, trajimos todo lo que recordábamos sobre lo que vimos. Primero, tener la curación del contenido, es decir, tener muy claro hacia dónde voy, qué es lo que necesito, qué es lo que tiene que ir primero, cuál tiene que ser esa secuencia. Tener muy claro también esta ecología de los medios, qué es lo que más me conviene, cómo lo voy a equilibrar entre las cosas que vengo trabajando. Es ser una guía de trabajo, porque no es simplemente darles y que lo vean y ya está, sino que lo vean con un fin, con un objetivo, teniendo en cuenta a qué tienen que estar atentos, qué es lo que no se les puede pasar, qué es lo que si cuando llego a clase les pregunto, me van a poder contestar. Entonces si no lo terminé de entender, bueno, lo vuelvo a ver, o lo vuelvo a leer, o lo vuelvo a escuchar, hasta que pueda llegar a aprenderlo realmente, y pueda empezar a pasar a estas categorías que decíamos, de recordarlo, comprendiendo, para poder después explicarlo. El espacio de la preparación de la parte del aula, es decir, el espacio grupal, tiene que estar pensado, y ahí es donde tenemos la diversidad de las metodologías que podemos aplicar. Ahí es donde vamos a ir viendo, de acuerdo al contenido que necesitemos dar, de acuerdo a nuestro grupo de alumnos, que tanto hacemos el diagnóstico y vemos, y capaz que para este contenido un año me sirve esta metodología, pero para otro año, otro grupo de alumnos no va lo mismo. Bueno, ahí es donde tengo que estar pensando cuáles son las mejores habilidades, las competencias a las que quiero llegar. Entonces ahí tengo que seleccionar muy bien qué es lo que voy a trabajar. Pero eso, qué es lo que voy a trabajar, lo tengo también que presentarles a ellos. Si quiero que ellos sean los protagonistas, yo les tengo que explicar, a ver, en esta clase, hoy vamos a trabajar de esta manera, vamos a dedicarle tanto tiempo al debate, por ejemplo. Tanto tiempo le vamos a dedicar después a llegar a esta síntesis. Después vamos a hacer una evaluación, una retroalimentación, una evaluación entre pares, por ejemplo, cómo trabajamos, cómo lo vimos, ¿sí? Entonces, si yo al alumno de entrada le digo, en esta clase vamos a lograr este objetivo, también lo estoy motivando, que es una de las cosas que más nos cuesta. También le estoy explicando cuánto tiempo le tiene que dedicar. Si hacíamos las salas, por ejemplo, sin darles tiempo, podemos estar divagando durante mucho tiempo, ¿sí? Pero es necesario que si él es el protagonista, también se ordene, y en eso estamos ayudándolos en esta autonomía de aprendizaje, que es lo que más queremos, ¿sí? Una de las cosas también, esta de la estructura de la planificación, es muy importante, cuando la pensamos, comprometer a los estudiantes. ¿Cómo los comprometo? Bueno, les tengo que explicar cómo voy a trabajar. Les tengo que explicar qué es lo que espero de ellos. Qué es lo que yo les voy a dar, qué herramientas les voy a dar para que podamos llegar. Generalmente, cuando empezamos el año, nosotros les presentamos la asignatura, le presentamos nosotros como docentes, les decimos, a fin de año vamos a... y los estamos entusiasmando, los estamos motivando, ellos se ven pensando todo lo que pueden llegar a aprender, y se entusiasman, los sacamos un poco de esa apatía.
Eso también hay que hacerlo en cada clase, volver a motivarlos, volver a decirles, vamos a lograr esto, para que ellos también puedan empezar a autoevaluarse, ver si realmente están poniendo de su parte para poder lograr estos objetivos, lograr esas competencias, en fin, digamos, lograr ellos formarse y lograr ser mejores después de cada clase, ser mejores después de cada tema, de cada contenido, y llegar a fin de año, ¿sí? Para eso tenemos que tener claro cuál es el propósito que queremos, qué es lo que quiero lograr y cuáles van a ser las estrategias. Tenemos en esa planificación que pensar qué contenidos vamos a flipear, qué contenidos, no toda la planificación, capaz que no me animo en las primeras clases a hacerlo, pero sí decir, a ver, este contenido lo manejo muy bien, este contenido se presta mucho para que pueda trabajarlo de esta manera. Bueno, lo pienso, lo analizo, lo trabajo con ellos y los motivo. Finalmente, como veníamos hablando y que lo hablamos desde el principio, el tema de la evaluación. Sabemos que es un tema que nos cuesta mucho porque, como muchos también lo decían, y coincido, a nosotros como docentes nos cuesta mucho. Generalmente la evaluación es al final y simplemente para marcar cuáles son los errores y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y ahí lo dejamos. Entonces en el medio no le estamos dando el tiempo al alumno para que él mismo se vea, para que él mismo pueda ver cuáles son sus progresos, cuáles son sus fortalezas, qué es lo que tiene que mejorar. Si nosotros estamos esperando llegar a fin de año para darle la devolución, no le hemos dado la oportunidad en el medio, en ese proceso de ir mejorando y de ir cambiando. Por eso insistimos también en esto de la evaluación formativa, que bueno, el año pasado lo vimos mucho, que tiene como madre, como eje, la retroalimentación. Es decir, yo como docente constantemente lo estoy poniendo al alumno en ese protagonismo de su aprendizaje, decirle, a ver, ¿cómo vas avanzando? ¿Cómo tenés que mejorar? ¿Qué es lo que tenés, en qué has fallado? ¿Cómo podés hacer la próxima para que no te salga esto mal? También el tema de la evaluación entre pares es muy importante, a ellos les sirve muchísimo cuando trabajan en equipo, cuando hacen algún aprendizaje colaborativo, hacen los proyectos y demás, esa evaluación entre pares les sirve mucho, y autoevaluarse ellos, acostumbrarlos a autoevaluarse, cerrar una clase con una pequeña autoevaluación después de haber hecho algún aprendizaje invertido, les sirve mucho, porque ellos mismos pueden verse cómo estuvieron en ese espacio individual y cómo estuvieron en ese espacio grupal. Todo esto lo que busca siempre, como decíamos, el tema de la innovación, mejorar, no buscamos otra cosa. No buscamos tenerlos a todos en diciembre, no buscarlos que se sientan frustrados y que ya no quieren aprender más. Todo lo contrario, queremos motivarlos para que sean protagonistas, para que tengan autonomía, para que quieran mejorar y quieran siempre avanzar, ¿sí? Bien, sobre la evaluación formativa podemos hablar muchísimo más. Como les digo, ha sido uno de los temas que ha salido en esto de las salas, el tema de la evaluación. Creo que lo venimos mejorando mucho, sobre todo desde el año pasado, como decían también, que nos ha obligado a sacar los números y empezar a ver ese proceso, empezar a ver qué herramientas les damos también a ellos para mejorar. Porque no es simplemente marcarles y dejarlos a la deriva, sino darles nuevas oportunidades y ver cómo mejoran, ¿sí? Entonces, ahora vamos como para que dejen de escuchar tanto y que sea tanta teoría, veamos un videíto donde una docente, que es nuevita, acaba de recibirse en medio de esta virtualidad o de esta educación mixta, y tuvo que hacer aprendizaje invertido. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta, cómo le fue, o cómo lo hace. ¿Me avisan si están viendo? Sí, se ve perfecto. No, no se ve bien. Se ve muy rápido, como... No se escucha tampoco. Lo que no tiene es audio, Caro, acordate abajo de optimizar el audio y ampliarlo. A ver, Vane, si me das una mano. Sí, sí, ahí estás. Si no lo Bien. hago por directamente. Si querés, ahí Bueno. comparto. Dale, compartí.
No se escucha. No se escucha. Sí, Vane, no se escucha. Ahí intentamos de nuevo. Doblando el trabajo en esto, en el trabajo individual. Bien, vamos a hacerle la entrevista. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Voy a desinfectar el protocolo. Te voy a hacer unas preguntas. Bien. Primero, te voy a entrevistar yo y no la directora. Ay, Dios, menos mal. Bueno, contate que los docentes de la red se están capacitando sobre nuevas metodologías. Entonces me pidieron que te consulte un poquito sobre lo que vos estuviste trabajando, esto de el espacio individual y el espacio grupal. Sí, participamos ya de la primera capacitación y bueno, la verdad es que y estoy haciendo un reemplazo por una de las señas que es de riesgo, entonces ella no puede asistir a la presencialidad, por lo que venimos desdoblando el trabajo en esto, en el trabajo individual, que está muy bien pensado ya que lo pensamos junto con la señora tutora y ella lo encara, bueno, sobre todo desde la plataforma. Ahí subimos los contenidos nuevos y los temas, sobre todo nuevos, que se explican en la virtualidad a través de una videollamada con la señora Marta o también con múltiples actividades que se proponen desde la virtualidad, en la plataforma. Y luego los chicos asisten ya con esos temas previstos, digamos, previstos. Ah, genial, o sea que eso sirvió para que los chicos se entiendan. Que una os damos uno nuevo y la otra lo refuerza o lo explica. Claro, ¿Es así? así es. Bien. Y bueno, ¿y tenés algo para contarnos? Sí. ¡Ah! ¡Uy! Tiene mucho para hablar. Y con eso encaramos el trabajo grupal. Entonces, cuando ellos vienen aquí, nosotros tratamos de que esos contenidos que ya han visto, aplicarlos en las actividades y bueno, y sí poder despejar dudas. Perfecto, muy bien. Y así, rapidito, contame, Flor, ¿pudieron evaluar esto que vienen trabajando en este tiempo? Y mira, nosotros usamos múltiples metodologías en la clase y también después eso nos sirve para evaluar, porque nosotros evaluamos todo procesualmente, estamos evaluando constantemente el proceso de los niños. Ya que lo hacemos, digamos, de la presencialidad a la hora de ver cómo pueden aplicar los contenidos trabajados, cómo resuelven las actividades y notamos si hay más dificultades o menos dificultades y también ellos mismos se autoevalúan en esas circunstancias de ver en qué están fallando y sobre qué tienen más dudas. Y también usamos muchos recursos de internet para evaluar como juegos, propuestas didácticas que ellos puedan ir resolviendo y demostrando los conocimientos que ya van adquiriendo. Bien, genial, Flor. Bueno, eso era todo, que nos cuentes un poquito sobre esta nueva metodología que estamos implementando y poder compartirlo con todos los docentes de la red. Así que bueno, mandamos un saludito. Un saludito para todos. Gracias. Bien, bueno, simplemente como para ver este grupo de docentes que justo aprovecharon, la docente tutores de riesgo, entonces no puede estar en el aula, ya tuvieron que hacer este aprendizaje invertido casi obligado, y esta nueva docente trabaja con los alumnos las distintas metodologías. Son de cuarto grado, es decir, son de los más chiquitos de lo que nosotros les proponemos que pueden empezar a implementar. Ya le doy la palabra a Silvina para ir cerrando, para que cumplamos más o menos el tiempo que teníamos del primer conversatorio, pero ¿a qué los queremos animarlos?
¿sí? Sabemos, como decíamos, incluso en las salas, hay que desestructurarse, hay que arriesgarse y hay que animarse, ¿sí? No es algo muy complicado este aprendizaje invertido, tenemos muchísimos recursos, no solo por lo que está desde la red, que el año pasado con el Cole en Casa nos ayudamos muchísimo, sino también todo lo propio que hicimos, que nos puede servir mucho para poder avanzar. Planificarlo un poco, pensar qué es lo que podemos hacer con aprendizaje invertido, y empezar a pasarles la pelotita a los alumnos. Pero nosotros queremos que lleguen hasta el final de esa pirámide, que puedan evaluarse, que puedan crear y demás. Bueno, les demos todas las herramientas también, pero nosotros primero las pensemos, las analicemos, veamos qué es lo mejor, y tratemos de cambiar estas metodologías que tanto por ahí nos cuestan, porque, bueno, es enfrentarse a algo nuevo. Las tecnologías no las queríamos usar hace mucho tiempo, el año pasado todos manejaron en menos de una semana el Meet, el Zoom, el Classroom y demás. Bueno, esto también no es difícil, estamos a disposición, y sigamos, como decíamos, trabajando en red, que nos viene muy bien para todo esto. Bueno, lo que yo les propongo para ya ir cerrando es si ahí Vane puede pasar el código de un Menti, donde les queremos pedir que ustedes puedan poner 3 palabras o 3 ideas de qué se llevan de este encuentro y del anterior, ya sea como desafío, como el pendiente, como lo nuevo que se adquirió, como qué es lo que ustedes pueden sacar como conclusión de estos encuentros, para que nosotros también podamos animarnos a transitar esas cuestiones que necesitamos, ¿no? Porque creo que una idea que tiene que quedar de todo esto es que en esta actividad creativa que le proponemos a nuestros alumnos, tenemos que tener una clarísima conciencia direccional nuestra, ¿no? De qué enseñar, para qué enseñar, cuáles son los procesos que están en juego cuando enseñamos, y eso exige una gran preparación disciplinar y pedagógica de nuestra parte. Bien, ahí Vanessa nos está compartiendo las 3 palabras claves que me llevo de estos conversatorios. Creatividad, innovación, desafío. Diálogo. Compromiso, retroalimentación. Estrategias. Bien, bueno, si en algo estos encuentros han servido para animarlos a cambiar, para animarlos, para motivarlos a que le demos vuelta un poco nuestras clases en el protagonismo del alumno. Necesitamos trabajar mucho la autonomía y el protagonismo de nuestros alumnos. Nuestros alumnos cada vez más son personas pasivas que los están acostumbrando a una recepción acrítica de todo. Y nosotros necesitamos jóvenes críticos, jóvenes con juicio crítico, jóvenes con pensamiento propio, y eso solamente se logra si en la escuela nosotros trabajamos para que así sea. Así que, Vanessa, gracias por esto, vamos a tomar nota de todo esto, y nos quedan unos minutos
para que puedan abrir los micrófonos y también puedan o hacer preguntas o hacer aportes, o también decirnos para que a nosotros nos oriente por dónde seguimos con las necesidades que ustedes tienen. Si necesidades de metodologías, de fundamentos, de por qué y para qué hacer las cosas. Silencio el mío, así pueden activar los micrófonos quienes consideren. Yo quería agradecerles por la capacitación, me parece pertinente, muy buena. El horario creo que no es conveniente, muchos de nuestros docentes están trabajando a esta hora, no solo en el colegio, sino en otros colegios, o en el turno vespertino, porque tienen horas y la verdad que no han podido participar, como en la primera. Sí les sirvió mucho que esté grabado y sí han podido participar de la grabación y bueno, en esta va a suceder lo mismo, así que agradezco esa participación y que estén grabando esta capacitación, porque es algo que suma mucho en orden a este año tan particular. Así que agradecerles a Caro, a Silvina, bueno, y a todos los que hicieron posible esto. Sabemos que el tema del horario es muy complejo para toda la red, encontrar un horario que a todos nos convenga. Así que en eso, para salvar esta falencia, yo los invito a que también ustedes mantengan esto, ustedes mismos en sus colegios, y también utilicen a las personas de la dirección que están para esto. Carolina se ha incorporado en forma permanente para bueno, trabajar también estos temas, así que no se reduce su aporte a los conversatorios. De hecho, le tengo que decir a Carolina que ya la ofrecí para un colegio, va a ir a dar una capacitación la semana que viene. Me olvidé de decirlo, aprovecho ahora a decirle. Pero bueno, cuando ustedes tengan sus espacios institucionales, los espacios de reflexión, todo, pidan y se os dará. Es evangélico. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Fue muy excelente la capacitación y agradezco formar parte de la red FASTA. Realmente es muy alto el nivel de capacitación que me han brindado. Gracias, Soraya. Nosotros también agradecemos formar parte de esta red. Es hermosa. Bueno, si no hay aportes, sepan que los leemos, sepan que todo lo que nos hacen llegar lo tenemos en cuenta, y bueno, ánimo, que hay mucho, mucho todavía por hacer. Yo me despido entonces. No sé, Caro, si vos querés agregar algo más. Bien, muchísimas gracias a todos. Sé que es un gran esfuerzo, que hacen un alto, varios los vemos que están en el colegio incluso, les deben estar dando vuelta, pero no se preocupen, es protagonismo adolescente, quédense tranquilos, saben cómo comportarse, gracias por todo esto. También los invitamos a que si tienen algunos docentes que estén haciendo alguna práctica importante, que se la pueda compartir, bueno, que nos cuenten, así lo sumamos también para estos conversatorios, que es muy lindo escuchar a nuestros pares por ahí con sus experiencias. Pero bueno, muchísimas gracias por el esfuerzo, es para cada uno seguir alimentando esta vocación, esta misión que hemos elegido, y que creo que es un don muy grande, poder estar en contacto con nuestros alumnos, poder estar en contacto con familias, llegamos a muchísimo, y nunca llegaremos a saber exactamente todos los frutos, pero seguramente algo bueno haremos en cada una de las almas que Dios nos ha confiado.